En este videito vamos a trabajar sobre las raíces de las funciones cuadráticas. Recordemos que las raíces de una función son los puntos donde la función vale 0. Gráficamente, esos puntos son la intersección de la gráfica con el eje X. Recordemos que todo punto que está sobre el eje X tiene valor 0 de y. Por lo tanto, cualquier punto de una gráfica que esté sobre el eje X va a tener valor de y 0, es decir, la función en ese punto vale 0. En este gráfico tenemos tres funciones. En color verde la función f de x, cuya fórmula es x al cuadrado. En color rojo la función g de x, cuya fórmula es 4 menos x menos 4 al cuadrado. Y la función h en color violeta o lila, cuya fórmula es x más 6 al cuadrado más 3. Estas tres funciones que yo voy a tomar como ejemplo van a representar los tres casos posibles de raíces. Nuevamente, las raíces son los puntos de la función para los cuales la función vale 0. O sea que gráficamente son los puntos donde la función corta al eje X. Si nosotros miramos la primera función, la función f de x, que es la básica que estuvimos trabajando desde el principio, esta función corta al eje X en un solo punto. Vamos a marcar un poquito más grande ese punto que está acá en color negro. Ese punto tiene coordenadas 0 para x, 0 para y. Es decir que x igual 0, el valor 0 de x es raíz de la función. La función f tiene solo una raíz, que es en x igual 0. En cambio, si miramos la función g, vemos que esta gráfica corta al eje x en dos puntos, en x igual 2 y en x igual 6. Las coordenadas de este punto son 2 para x, 0 para y. Y las coordenadas del otro punto son 6 para x, 0 para y. Son los puntos donde la función vale 0. Notemos que el valor de y, o sea, el valor de la función es 0. Quiere decir que para la función g, el valor x igual 2 y x igual 6 son raíces o ceros de la función. En cambio, en el caso de la función h, podemos ver que esta función, como sus ramas abren hacia arriba y el vértice está en el punto menos 6 de x, 3 de y, es este puntito, ¿sí? Ese es el punto que corresponde al vértice, menos 6 para x, 3 para y, y las ramas abren hacia arriba. Vemos que esa gráfica nunca va a cortar al eje x, pues para allá va a seguir creciendo, siempre hacia el más infinito. Quiere decir que la función h no tiene raíces. Bien, entonces tenemos para la función f solo hay una raíz, que es en x igual 0, es decir, el valor en el cual la función vale 0 es en el 0 de x. Para la función g hay dos raíces, una en x igual 2 y otra en x igual 6. Quiere decir que el valor x igual 2 y el valor x igual 6
son los que tienen valor 0 de la función. Y para la función h no hay raíces, es decir, no hay ningún valor que haga que la función valga 0, no tiene intersección con el eje x. Entonces, las raíces o ceros de la función son los valores de x para los cuales la función, es decir, el valor de y, da por resultado 0. Gráficamente, son los puntos donde la gráfica corta al eje x. Entonces, raíces o ceros de la función, que se suele escribir como C0 el conjunto, son los valores de x para los cuales la función vale 0. Es decir, el valor que si yo lo meto en la fórmula, el resultado es 0. Gráficamente son los puntos donde la función corta al eje x. Recordemos, cualquier punto sobre el eje x tiene valor 0 de y, porque si está sobre el eje x quiere decir que no se desplazó ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, el valor de la y de la función, o sea, el valor de la función es 0. Puede pasar que tenga una sola raíz, puede pasar que tenga dos raíces o puede pasar que no tenga ninguna raíz. Esas son las tres opciones.